Buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren bien en sus casas y al lado de los seres que ustedes aman y quieren. Hoy vamos a avanzar una, una primera partecita de pues la tercera parte que tiene que ver con lo que es la introducción a lo que es la gestión empresarial en el marco de lo que es la generación de emprendimientos y las ideas de negocio. Me he permitido a ustedes prepararle un conjunto de orientaciones en función a estos siguientes puntos, que son los emprendimientos startup, el método Lean Startup, es Customer Development o desarrollo orientado al cliente, la estrategia deliberada frente a estrategia emergente y los 7 pasos para generar ideas de negocio. Esto se hace en el marco de lo que es la idea de negocios y en función a la generación del espíritu emprendedor. Hoy vamos a ver exclusivamente el punto los emprendimientos startup. Eh, Espero que les sea de beneficio y de utilidad en el marco de lo que ustedes están avanzando. A ver, antes que nada, tenemos que entender que ¿a qué nos referimos cuando hablamos de startup? ¿Ok? Nos estamos refiriendo a una organización que es creada específicamente para identificar un modelo de negocio, y que este modelo de negocio nos permita, pues, trascender a partir de una lógica de hacer las cosas que sea reiterativa, repetible, pero a su vez nos posibilite cada vez tener la posibilidad de vender una mayor cantidad de productos, ya sean estos bienes o servicios. El término startup se considera específicamente, o su traducción en función a lo que es el castellano o el español, tiene que ver con lo que es el experimento, se denomina como es un experimento. Sin embargo, este término comienza a adoptar una serie de matices peculiares en lo que es la gestión empresarial en el mundo, y se constituye en una forma de hacer negocio, en una nueva lógica de emprendimiento como tal. Una característica que casualmente se la asocia específicamente a la startup es que está asociado específicamente a la utilización de las TICs. Sin embargo, esto no es una limitación o no implica necesariamente que sea una exclusividad o una característica única, determinante, pues para considerar algún tipo de idea de negocio startup sin que necesariamente esté focalizada en las TICs. En la tendencia actual, a partir de lo que es la existencia de la tecnología y la comunicación, entendiendo la globalización como básicamente la desaparición de fronteras y la posibilidad de vincularnos todos en el solo mundo, trascendiendo, como les digo, los países específicamente, pues se considera esta característica en los TICs como es importante. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es un startup? Estamos hablando de una institución humana que lo que hace específicamente es crea un producto único, un producto nuevo, ya que busca atender a un conjunto de necesidades o una necesidad de series expectativas, pero en una condición de incertidumbre extrema, ¿ok? Esto es importante porque la startup rompe el paradigma específicamente que actualmente se implementa en el ámbito de los negocios, que implica hacer una investigación de mercado, seguir este proceso de la recopilación, del análisis, determinar la factibilidad o no. Esta lógica, este paradigma plantea que el mundo vive en una incertidumbre permanente, y el startup tiene la posibilidad de, a partir de una aproximación, de identificar qué es lo que no está siendo satisfecho o atendido en el mercado o los clientes, se permita pues una iniciativa, identificar un producto para que esto pueda tener al cliente satisfecho. Y las startups pueden ser con o sin fines de lucro, con o sin fines de lucro, y bueno, vamos a tener la posibilidad de ir adentrándonos un poco más en ello. Entonces, es fundamental que tengamos un conjunto de características que tengamos nosotros que conocerlas. Y la más importante cuando hablamos de lo que es las startups tiene que ver con el permanente proceso de aprendizaje. Eh,
y este proceso de aprendizaje se da a partir de una aproximación permanente de lo que el cliente no le gusta, de lo que el cliente está insatisfecho, y a partir de esto, pues la persona, la emprendedora como tal, vaya planteándose un conjunto de hipótesis para comprobarla y en función a ello, pues definir el producto que le satisfacería pues el conjunto de necesidades, deseo y expectativa que tiene específicamente el cliente como tal. Entonces, esto viene a ser lo que es el startup. ¿Cuáles son las características de lo que es las startup? Primero, que es un modelo de negocio innecesariamente innovador, ¿ok? Primero, propende o se inicia a partir de un conjunto de costos mínimos. Habíamos visto incluso que cuando empezamos nuestra idea de negocio lo que más tenemos es tiempo en lugar de dinero, pues por eso es que me parece importante compartirle este paradigma a ustedes. Lo que buscamos es que tengamos un crecimiento rápido y a la brevedad posible en el mercado. ¿Ok? Es muy importante porque esta lógica cada vez más pues llama la atención a el conjunto de inversionistas que pueden tener la necesidad de colocar su dinero a partir de un conjunto de emprendimientos que son novedosos e innovadores. Entonces, aquí se da lo que son los business angels, que tiene que ver con aquellos conjuntos de personas que están dispuestos a darte pequeñas cantidades de dinero, o un conjunto de personas que te dan un conjunto de pequeñas cantidades de dinero y que te ayuden específicamente en tu emprendimiento, pero a partir de niveles de rentabilidad aceptables, ¿no? No requieren básicamente significativas inversiones de capital, ¿ok? Es más, su lógica no es empezar con financiamientos significativos, sino es que busca alternativas que sean más económicas para atender específicamente al mercado. Buscan medios alternativos para hacerse conocer, ¿ok? Para que el mercado los conozca. Y por eso es que generalmente, pues, cuando hablamos de startup, estamos hablando de que ellas se vinculan específicamente con lo que es el Internet. Tiene la posibilidad de una característica que permanentemente está atendiendo el conjunto de requerimientos de información o el conjunto de información que vaya a requerir el cliente. ¿Okay? Busca que la burocracia que usualmente tiene una empresa, que se da en una empresa, esta sea simplificada para que nos permita no solamente producir la brevedad posible el producto o los bienes y los servicios que demanda el mercado, sino para que pues el producto llegue más rápido en la cantidad y calidad que él requiere específicamente. Es una organización, habíamos visto que es una organización que no tiene muchos niveles jerárquicos, hay un conjunto de personas que trabajan libremente, que la innovación y la creatividad es su característica, por lo tanto, la lógica permanente de hablar jefes y subalternos o subordinados no está casi presente en lo que es los startups. ¿Okay? Son personas que pues, están altamente calificadas, son excelentes profesionales o muy buenos profesionales, pero tiene que ver específicamente con personas eminentemente creativas e innovadoras que identifican oportunidades y tratan de aprovecharlas al máximo. Las personas que están en el startup asumen específicamente un conjunto de riesgos y entienden que la posibilidad del éxito es a partir de los fracasos o los tropiezos que vayan a tener esta, y a partir de la flexibilidad que tiene en su estructura organizacional, en su lógica, en su forma de pensamiento, permanentemente están evolucionando y cambiando. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que la startup tiene la posibilidad de, al utilizar las TIC, tener la posibilidad de reducir los costos y llegar a una mayor cantidad de personas. Por ejemplo, tiene la posibilidad de generar recursos financieros con inversiones, pequeñas inversiones, ¿ok? Y que a su vez esto puedan adquirir niveles de rentabilidad pues muy importantes.
En muchos casos se da la posibilidad de que cada vez más en el mundo hay iniciativas, por ejemplo, que no solamente se constituyen en incubadoras de startups, sino incluso que dan apoyo específicamente a los startups. La Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, tiene actualmente uno, y Naciones Unidas, si no me equivoco, también tiene una organización o un sector que tiene esta característica. Es fundamental que la startup no busca, por ejemplo, un espacio que generalmente que generalmente la empresa demanda para que todos estén cerca. Muchas veces las personas que son parte de una startup están trabajando desde sus oficinas o en sus respectivas casas. ¿Okay? Por la lógica de ver las cosas, por la evolución permanente en el cambio, en la evolución de lo que es el mercado como tal, tienen una lógica que les permite generar fácil y un rápido trabajo en equipo que promueve específicamente la creatividad y la innovación. Son organizaciones horizontales, por lo tanto los niveles jerárquicos no son relevantes, no son importantes en su estructura o en su lógica de ver las cosas. Se permiten, por ejemplo, la implementación de nuevas lógicas de ese negocio, de nuevas formas de negocios. No se ciñen en los paradigmas preestablecidos y muchas veces esta forma de ver la gestión empresarial pues es sumamente exitosa y genera satisfacciones a través de productos de altísima calidad en función de lo que quiere el cliente y el mercado. Generalmente son personas o jóvenes las que integran las startups, o bien son personas que pues tienen una determinada forma de ver las cosas de manera fresca. Por lo tanto, no es exclusivamente la startup de personas jóvenes, pero sí emergen de una lógica y una forma de pensar de manera fresca, si ustedes quieren, ¿no? Eh, y aquí, considerando que la startup está en permanente evolución y cambio, pues siempre brinda una posibilidad de crecimiento profesional y laboral a las personas que la conforman, porque las personas también crecen en la medida que también van creciendo las startups. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Ok? Pues que, como todo, operan en un entorno de incertidumbre y que muchas veces, cuando no se tiene la suficiente lectura o madurez, esta incertidumbre puede ser generadora de un fracaso contundente en estas personas. Además de que esta incertidumbre o no tener la lectura adecuada, pues hace que las personas no tengan una adecuada estabilidad laboral. ¿Ok? Requiere específicamente de madurez y compromiso de las personas, ya que el trabajo, veíamos en el pasado una diapositiva, en una clase conversábamos que lo que más se requiere en una persona que es emprendedora es que invierta su tiempo más allá de los recursos. Entonces, si la persona no está convencida, no está comprometida con esto, podemos estar desaprovechando oportunidades, pero a su vez estar trabajando de manera desproporcional. Generalmente te pagan mucho menos de lo que te pagan en una empresa o en una organización ya constituida. Sin embargo, las posibilidades para más adelante obtener óptimos o adecuados o interesantes niveles salariales son fundamentales, ¿no? Son importantes. Ya, muchas veces se tiene un conjunto de responsabilidades, porque al principio todos hacen de todo. Entonces, al no tener una lógica estructurada donde se le asignen funciones o actividades específicas y nos vemos obligados a hacer todos de todo, pues hace que en muchas cosas la responsabilidad se diluya, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Podemos hablar de que muchas veces cuando no se tiene una adecuada lectura del mercado, nos tenemos que ver obligados de cumplir las cosas de manera estricta.
Y si no entendemos este aspecto, vamos a perder el negocio y las oportunidades que hemos identificado. En muchos casos nos podemos encontrar con una oportunidad que necesariamente tenemos que aprovecharla y que para el aprovechamiento, una vez que nosotros encontramos la forma de satisfacer a un mercado y o un conjunto de clientes, requiramos nosotros pues inversiones significativas. La disponibilidad de estos recursos financieros y otros medios de producción muchas veces limitan pues el crecimiento de lo que es la startup. ¿Ok? Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque, cuál es otro inconveniente que podemos identificar? Es que al conjunto de gerentes o personas que estén liderizando específicamente un startup, y cuando les lleva mucho tiempo y no ven la rentabilidad que esperaban a partir de sus inversiones, pues muchas veces pueden o solicitar o desmovilizar sus recursos disponibles o incluso pues tenerlo en statu quo y necesariamente esto puede generar a lo que es el cierre o al fracaso específicamente, ¿no? Hay que entender y tener la suficiente madurez porque se habla específicamente que los nuevos emprendimientos, alrededor de un 90% son los que fracasan. Entonces hay que tener consecuencia y perseverancia, creer firmemente en que la idea de negocio y el emprendimiento que tú estás encarando es una buena idea como tal. Podemos entender o podemos tener dos tipos de startup. ¿Listo? Los Small Business Startup, que vienen a ser aquellos startup que son focalizados específicamente a un conjunto de clientes, y este conjunto de clientes lo conocemos muy bien, nos permitimos a partir de este conocimiento ofrecerle lo que ellos quieren, las especificidades que ellos quieren. Sin embargo, muchas veces esta posibilidad de atención y esta cercanía nos significa que nosotros no podamos obtener beneficios financieros elevados o significativos, sino que obtienen diferentes niveles de rentabilidad, pero no son necesariamente invertibles, o la posibilidad de crecimiento o la posibilidad de crecimiento muchas veces no se posibilita. Por lo tanto, lo que generalmente se caracteriza esto específicamente es, por ejemplo, como lo que es el autoempleo. Podemos ver o podemos entender el Small Business Startup como, por ejemplo, aquel conjunto de personas que tienen un carrito y venden, por ejemplo, jugos de algún cítrico, ¿no? Luego tenemos los Scalable Startup y acá tenemos la posibilidad de identificar que hay un conjunto de necesidades que no está bien atendida, por lo tanto se constituye un problema desconocido. El cliente específicamente o no lo conocemos o lo desconocemos, pero es importante que no se, o sea, la característica importante, más importante es que no se sabe cómo satisfacerlo, o el cliente que se conoce o que tiene una idea de cómo es el cliente se siente insatisfecho como tal. Entonces, es a partir de que la cantidad de personas, los recursos que están dispuestos a adquirir, hacen la posibilidad de que el mercado sea potencial y la posibilidad de que generemos grandes beneficios. Suelen necesitar inversiones significativas en el mediano plazo y son las que generalmente se constituyen como lo que es una startup, específicamente en lo que es la gestión empresarial actual. En este marco es lo que nosotros vamos a trabajar bajo esta concepción como tal. ¿Qué es el startup versus una empresa para que nosotros entendamos? Una startup viene a ser este emprendimiento que busca constituirse en una lógica, en una forma de hacer un negocio, ¿ok? En una lógica, en una forma de hacer un negocio, en una lógica, en una forma de hacer las cosas, de generar productos, sean bienes o servicios, y atenderle adecuadamente al cliente y al mercado de cómo actualmente se lo está atendiendo. La diferencia en lo que es con relación a una empresa es que una empresa ejecuta ya un modelo de negocio ya institucionalizado, ya constituido, y por lo tanto no tiene la libertad de lo que implica un startup. Es por eso que cuando veíamos las características y las ventajas del startup, están asociados a que esta es una idea de negocio que está en proceso de constitución. Por lo tanto, una startup se puede constituir en una empresa y una empresa puede tener a su interior un conjunto de startups. Esta es la bibliografía que me permito compartírsela a ustedes. Espero que les haya gustado y hayan entendido el tema de lo que es startup.
y pues espero sea para su beneficio de todos ustedes. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Lice. Sí. Usted dijo que la diferencia entre una startup y una empresa es el modelo de negocios, ¿verdad? Uno ya, la empresa la ejecuta y el startup es la que está creando, está iniciando. Pero no serían similares, ya que al comenzar ese negocio, el startup, comienzas, o sea, creando un nuevo modelo de negocios. ¿Es así? ¿Tiene un modelo de negocios o no tiene un modelo de No, lo que negocios? pasa es que en una startup lo que tú buscas es, a medida que vayas construyendo, que vayas comenzando a acercarte a la forma de satisfacer adecuadamente al cliente de un determinado mercado o un conjunto de clientes, tú en función a esta vinculación y esta aproximación permanente, tú vas definiendo tu lógica, tu filosofía de hacer negocio. Mm, ¿Entiendes? Mientras que la empresa ya está institucionalizado, ya está preconcebido. Tú sabes, por ejemplo, que para ir a Entel y hacer un negocio, tienes que hacer una carta, tienes que hacer B, tienes que hacer C, tienes que hacer D y tienes que hacer, no sé, H. ¿Estamos claros? Si quieres, mm, otra persona quiere hacer un negocio, tiene que hacer exactamente lo mismo. Mientras cuando hablamos de lo que es un startup, no necesariamente implica que tú tengas que hacer ese negocio. La lógica de acercarse, de comercializar, de transar entre el mercado y el startup, la van definiendo a medida de cómo nos vamos aproximando a satisfacer lo que quiere el mercado o lo que quiere el conjunto de clientes que queremos atender. ¿Entiendes? mm, Entonces, eh, ¿por qué hablamos? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante esto? Porque es una primera aproximación. Vamos a asumir que tú me quieres vender a mí un producto. Tú entiendes y te das cuenta que yo soy un cliente insatisfecho, que tengo un conjunto de productos que yo adquiero en el mercado, pero este conjunto de productos que yo adquiero en el mercado no tengo la posibilidad de que me satisfagan mi necesidad de ser expectativa como yo considero que tengan que atender. ¿Estamos claros? Entonces, ya hay empresas establecidas, ya atienden al mercado, pero tú encuentras a partir de un conjunto de atributos que estas empresas no les interesa, no entienden pues no tienen la voluntad de satisfacerlo, que tú encuentras básicamente esta posibilidad y te motiva a quererme dar en un producto ese conjunto de atributos. ¿Ok? Entonces, este conjunto de atributos, la identificación de este conjunto de atributos y la forma en cómo satisfacer mis necesidades, deseos y expectativas, lo haces a partir de una aproximación. Por eso es que se dice, por ejemplo, que un startup muchas veces conlleva específicamente el fracaso o el tropiezo o es un proceso de permanente aprendizaje, porque tú me vas a crear un producto, no me va a tener satisfecho a mí, vas a tener la necesidad de presentarme otro producto, me va a tener un poco menos satisfecho o más satisfecho, y es a partir de este planteamiento hipotético que tú te sugieres y vas comenzando a modular en el diálogo que tú quieres establecer entre el cliente y tu emprendimiento o tu idea de negocio, que vas comenzando a constituir tu lógica, tu nueva forma de hacer negocio. Algo que no ocurre o no se da en la empresa. mm, ya, ya, Lice, ya entiendo. ¿Me has entendido? Sí. ¿Sí? Ujú. Ya, ok, excelente. ¿Alguna pregunta más? Dicen, ¿cómo está? Buenas tardes, Jesús, le hablo nuevamente. Buenas La tardes. consulta, dentro de lo que, bueno, de lo que yo leí un poco referente a los pilares y a la filosofía, en realidad, de lo que es una startup, tenía entendido que la innovación es uno de los, reitero, uno de los pilares fundamentales de esta. ¿Es Sí. cierto esto? Y aparte de lo que es la innovación, ¿qué otros pilares son fundamentales, ¿no? Para mantener esta filosofía de los startups? Mira, son tres características fundamentales que lo vamos a desarrollar nosotros en el siguiente tema. Uno tiene que ser específicamente lo que es la innovación, la creatividad, y otra posibilidad importante es que se aproveche específicamente las TICs disponibles. ¿Okay? Esas son las tres posibilidades más importantes, las tres características fundamentales que tiene el startup, que vamos a utilizar nosotros una metodología que es el siguiente tema, que es
el Lean Startup, la metodología, y ahí vamos a poder un poco tener una primera aproximación, y en el segundo tema vamos a tener la posibilidad de avanzar. Permíteme, aquí vamos a ver algo. A partir del método Lean Startup, vamos a ver la posibilidad de caracterizar específicamente el startup. Pero necesariamente tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la creatividad y el aprovechamiento al máximo de lo que son las TICs. Ah, ya, perfecto. Gracias, Vicente. ¿Alguna pregunta más tiene? Buenas tardes, licenciado. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, sí, te escucho. Tengo una pregunta. Sí. Nos dijo que el startup, además de la innovación y creación, también necesitaba organización. Entonces, si uno de nosotros está creando su empresa y necesita organización y para desarrollarla bien, ¿qué clase de organización debemos tomar? ¿Una organización como sistema viviente o como cerebro para que nuestra idea de negocio mediante la organización pueda ser más beneficiosa para el mercado? Es que mira, esto es también me has hecho una muy buena pregunta que tal vez va a ser fundamental que ustedes, en función a fundamentos, y el siguiente año llevan la materia organización administrativa, podamos profundizar esto. Pero a ver, ¿sabes qué es lo importante de lo que es una startup? Que no se ciñe específicamente a la estructuración de la formalidad organizacional. ¿A qué me refiero con esto? A que vas a ver en fundamentos, vas a ver en la materia de organización administrativa en segundo año, que hay un proceso, por ejemplo, que tiene que ver en cómo estructuramos una organización. Hay diferentes perspectivas para, constituir básicamente esta organización bajo diferentes enfoques, bajo diferentes lógicas, una perspectiva más mecanicista, una lógica, por ejemplo, mucho más horizontal. Y la característica específicamente que tiene que ver con lo que es... con lo que tiene que ver con lo que es la startup, tiene que ver desde una nueva lógica que tiende específicamente a la horizontalidad. Usualmente, si tú ves a una empresa, tiene un conjunto de niveles y jerarquías, ¿no? Varios niveles, el gerente, el subgerente, el jefe, el otro director, un conjunto de jerarquías. Mientras que de la perspectiva del startup es más horizontal. Es más horizontal en el sentido de que tiene muy pocos niveles, o 2 o 3, máximo 3 niveles, si tú quieres, de jerarquías, cuando en otro lugar, por ejemplo, se habla de 9 o de 12 niveles de jerarquías. Sin embargo, hay que entender que los emprendimientos startup vienen a ser un nuevo paradigma. Si bien tiene la perspectiva sistémica, si tú quieres, de entender de que ellos pues dependen de otros sistemas como tal para la sobrevivencia, la lógica más importante aquí es el planteamiento hipotético que permanentemente se hacen para construir y deconstruir este planteamiento que lo van desarrollando para identificar qué es lo que quiere el cliente y el mercado. Por lo tanto, la lógica del paradigma específicamente de lo que es un emprendimiento de startup rompe lo que generalmente nosotros conocemos. Por lo tanto, la estructuración formal, como nosotros la concebimos desde el proceso administrativo, no es un aspecto fundamental para que tú tengas que considerarlo en la estructuración misma, sino la lógica se da más por afinidad, se da más a partir de lo que es la corresponsabilidad, la motivación, el que creemos todos en la idea de negocio, que es una buena idea de negocio, donde es secundario específicamente, por ejemplo, la creencia de la estructuración formal organizacional como tal, que este es el gerente, este es el subgerente, este es el director, este es el jefe de unidad. ¿Entiendes esta lógica? Entonces, no va específicamente en el marco del planteamiento que generalmente lo conocemos desde la perspectiva administrativa y organizacional. A partir de lo que es el planteamiento de Peter Thiel, que lo hice en el pasado, y esta otra lógica, no sigue el paradigma que generalmente nosotros conocemos en todo lo que es la teoría administrativa. Y no es relevante incluso tener un enfoque para ellos en la organización del trabajo como tal. No es relevante.
¿entiendes? Entonces, Sí. imagínate que tu mamá y en tu casa se dan cuenta que hay una oportunidad de negocio de vender empanadas de queso con ajonjolí, por decirte cualquier cosa. Entonces, ahí la lógica es, ahí no es quién va a ser el gerente, quién va a ser el subgerente, no hay esa lógica, sino es que se dan cuenta y creen que, por ejemplo, este producto es muy bueno. Y a partir de eso, ustedes quienes van a asumir de manera natural es que la persona que sepa más es la que va a liderizar. ¿Entiendes? Entonces, Ay, ahí sí. se admite el liderazgo a partir del conocimiento, pero todos creen ustedes en torno a este liderazgo por la idea de negocio. Y no es relevante la forma en cómo nos estructuremos, las funciones que nosotros tengamos que tener. Por eso es que se dice que muchas veces en un startup todos hacemos de todo. ¿Entiendes? Es secundario la estructuración como tal. ¿Esto siempre es así? No, no siempre es así esto. ¿Ok? Porque a medida que se vayan complejizando las cosas, pues nos vamos a ver obligados a estructurar el trabajo específicamente. Pero ¿cuándo va a ser esto? Cuando definamos nuestra lógica y filosofía de hacer el negocio. Ok, entendí, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿cómo subsiste en el sistema una startup sin fines de lucro? Y si nos podría dar un ejemplo. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Generalmente lo que se puede considerar como que es una startup, generalmente puede estar asociado a estos proyectos de responsabilidad social, ¿ok? Dentro de lo que es el marco empresarial, ¿listo? Para que tú me entiendas. Entonces, generalmente puede darse, por ejemplo, una startup o emergente de lo que es un proyecto específicamente un proyecto de responsabilidad social e incluso puede darse, por ejemplo, en un sector específicamente no gubernamental o público a partir de una iniciativa que lo que busque es generar beneficios y no generar rentabilidad como tal. Entonces, estas son, si tú quieres, las dos lógicas más importantes que se pueden dar actualmente en nuestra realidad. Por ejemplo, hay hay una iniciativa que en este momento se está buscando implementar en una empresa X pública a partir de lo que es un startup y que tiene que ver con qué va a pasar después del coronavirus, ¿no? Y que lo que busca es con esta lógica ayudar a determinados sectores que pues se constituyan de inicio, ni bien pase todo esto, en que ellos generen recursos económicos para que no desmejore su nivel socioeconómico. No te puedo decir más, lamentablemente, porque no estoy autorizado. Ayer justamente estaba trabajando en función a eso, pero bajo esta lógica se puede dar o se da actualmente. Muchas gracias, licenciado. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Lice, yo tengo una Sí. consulta. Sí. Para los modelos de negocio que usted hablaba, ¿nos puede dar ejemplos o nos puede mostrar qué tipo de modelos de negocios hay? ¿O más adelante nos va a mostrar? Hay dos tipos, si quieres, desde la lógica. Vamos a ir adentrándonos más poco a poco, ¿no? Si tú te das cuenta, mira, estamos en este punto, es la parte 3 del tema 1, ¿no? Estamos en el punto A, que hablamos de los emprendimientos de startup, pero acá estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el método Lean Startup, y luego vamos a ver, adentrarnos un poco más. Sin embargo, una primera aproximación de lo que es startup se identifica dos tipos, que son estos, el Small Business Startup, que les decía, y el Scalable Startup. Este primero viene a ver ese conjunto de negocios o emprendimientos que están focalizados sobre todo lo que es el autoempleo, ¿ok? Creamos, digamos, si tú quieres, estas personas que venden, tienen sus carritos de venta, que venden jugos, ¿entiendes? Es esta posibilidad, ¿ok? Que tienen beneficios adecuados, que son rentables como tal, pero que no te da la posibilidad de que tú tengas más inversión, ¿ok?
no es muy motivante la inversión como tal, pero son sostenibles. O sea, la gente que se dedica a eso vive tranquilamente y supongo que tiene niveles de vida adecuados. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es el escalado de startup, estamos hablando de aquel conjunto de emprendimientos que van a requerir un conjunto de inversión significativa, que, por ejemplo, van a requerir específicamente una nueva tecnología o un proceso productivo mucho más interesante a medida que vaya creciendo, por los niveles de rentabilidad que pueda generar. En el pasado, por ejemplo, y ese es, voy a tenerla, pues quiero compartirles más adelante algún tipo de experiencias. Justamente hay una empresa, por ejemplo, en España que lo que hace es ropa, que les comenté en el pasado, que hace ropa, por ejemplo, de los desechos plásticos que recoge del mar, ¿no? Y esta ropa, por ejemplo, que hace es de altísima calidad, los precios también son altos, no son prohibitivos, pero por ejemplo esta startup tiene esta lógica específicamente, ¿no? O se considera este tipo de startup específicamente. Entonces hay startup, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Hay unas startups exitosas asociadas específicamente a lo que es el software. Entonces, pero vamos a ver un poquito más adelante. No sé si con esta ejemplificación al menos me permití orientarte un poquito, clarificarte la figura. Sí, licenciado. ¿Sí? Gracias. Excelente. Sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta más? Lice, ¿nos podría brindar las características de una startup? Sí, a ver, las características tienen que ver específicamente con este conjunto de aspectos que yo les decía, de manera más genéricas. Sin embargo, a medida que vayamos adentrándonos en lo que es la metodología Lean Startup, que yo pretendo tener la posibilidad de que ustedes utilicen, vamos a ver que se van a focalizar en estas tres que les decía a Jesús, que tiene que ver con la innovación, la creatividad y las TICs. Entonces, primero es que son modelos, si tú quieres, modelos de negocio innovadores, ¿ok? Empiezan con costes mínimos, implican que no tengas que hacer significativamente inversiones importantes. Tienen la posibilidad de tener un rápido crecimiento, o sea, de pronto vendes 10 y de pronto estás vendiendo 100, por ejemplo. El tema de delivery actualmente en esta pandemia es un ejemplo de esa perspectiva. Tienen la posibilidad, por ejemplo, de muchas veces que te puedan financiar en términos concretos y específicos un conjunto de personas como tal. ¿Okay? Puede tener la posibilidad inmediatamente de que tengas una producción a gran escala. Se preocupan permanentemente en tener un diálogo permanente con el cliente. ¿Ok? Tienen básicamente como principal herramienta el Internet y las TICs. Tienen flexibilidad en simplificar los procesos, comienzan a denostar, eliminar aquellas actividades que no son relevantes y se focalizan en lo que son relevantes específicamente. No les interesa la estructuración como algo fundamental, sino trabajar específicamente en equipo. Las personas son creativas e innovadoras y pueden incluso estar relacionadas con personas altamente calificadas. ¿Ok? No le temen al fracaso, es más, las características de startup son emprendimientos que sufren muchos tropiezos en el camino, pero su característica fundamental es que ellas son exitosas en la medida que ellas logran aprender estos tropiezos, ¿no? Y generalmente, pues, están en un cambio permanente, evolucionan permanentemente, tienen la flexibilidad suficiente para atender en función de lo que tiene el mercado. Estas serían las características más importantes de lo que es el startup. Está bien, Lice, gracias. Ok, muy bien. Bueno, yo les dejo hasta acá. Nos vemos el siguiente martes. Por favor, estén atentos porque si no es hoy, hasta mañana les voy a plantear un conjunto de una pregunta. Por favor, van a tener entre 5 a 7 días para responder esa pregunta y de manera personal sobre lo que hemos avanzado hoy día. ¿Estamos claros? Sí, dice. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén bien. Cuídense mucho ustedes y cuiden mucho a sus familias. Igualmente, Lice. Gracias, Lice. Gracias, dice igualmente. Gracias.